Viviendo por fe. Ese es el tema que traigo hoy en el Espíritu Santo para compartir con cada uno de ustedes. Tengan todos ustedes muy buenos días. Que la gracia y el favor de nuestro Dios se queden con ustedes y acampen en cada hogar. Bienvenido a este programa y a este segmento Despierto y aún estoy contigo. Viviendo por fe. Esto se encuentra en 2 de Corintios capítulo 4, verso del 7 en adelante. Vamos a estudiar esta palabra que me pareció muy importante y creo que nosotros como creyentes, como cristianos, y bueno, la fe alcanza a todo el mundo, gente creyente, no creyente, abogado, arquitecto, médico, pastor, apóstol, profeta, todos tenemos de una u otra manera tener fe en cualquier ocupación que hagamos. Tú tienes fe porque te levantas cada día, crees que te vas a levantar cada día. Tienes fe que vas a llegar bien a tu casa y Dios te respalda y llegas bien a tu hogar. Creo que la fe es muy vital para toda persona. Creo que la fe es lo que necesitamos en nuestra vida. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bien. 2 de Corintios capítulo 4, verso 7, leo en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia de nuestro amado amigo, la persona del Espíritu Santo. Dice así, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Voy a volver a repetir del 8 en adelante. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Cuando leemos este pasaje bíblico, encontramos varias plataformas en que los cristianos viven a diario. Nosotros como creyentes, como seguidores de Jesucristo, a veces pasamos y atravesamos por momentos difíciles, crueles, donde en esas situaciones adversas estás pasando por una enfermedad, estás pasando por una deuda, estás pasando por un problema familiar, un problema emocional, X o Y problema que estés viviendo. Necesitamos la fe en Dios para poder salir en victoria. Cuando leemos 2 de Corintios capítulo 4 verso 7, Dios por medio del apóstol Pablo nos revela un panorama bien poderoso y nos deja bien en claro que el poder viene de Dios y que el poder depende de Dios y no de nosotros. No depende de nuestras habilidades. No es por tu habilidad que tú tienes ese negocio. No es por tu sabiduría en que la gente te escucha tus mensajes. No es por tu elocuencia que tú tienes pan abundante en tu casa. No es por tu gracia, no es porque tú eres bonito o bonita. Es por la gracia del Dios que manifestó su amor a favor de ti. Entonces, el apóstol Pablo le está enseñando a los corintios o a la iglesia de Corintios a un tema muy importante que nosotros tenemos que entender y es el siguiente. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo primero que el apóstol Pablo le deja bien en claro a la iglesia de los corintios es lo siguiente. Ustedes tienen grandes dones, ustedes tienen grandes habilidades, pero recuerden que la excelencia del poder viene de Dios. Cuando tú lees 1 de Corintios y 2 de Corintios, va a haber un panorama y un mar de revelación. Como el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de los Corintios que no ignoren los dones espirituales. Y cuando tú lees detenidamente esta palabra, te vas a encontrar con una iglesia dotada por el Espíritu Santo, como lo era la iglesia de Corintios, dotada en dones espirituales. Ellos tenían don de hablar en lengua, tenían
don de profecía, tenían don de ciencia, tenían los 9 dones, tenían los 9 dones del Espíritu Santo fluyendo en ellos. Y el apóstol Pablo empieza a enseñarle a los corintios o a la iglesia de Corintios que tienen que entender que aunque ellos tienen un gran tesoro adentro, no depende de ellos, sino del Dios que decidió derramar ese poder en ellos. Más bien, Pablo les dice, ustedes son un vaso de barro, fácil de quebrarse, fácil de destruirse, pero fácil de construir. Nosotros somos esos vasos de barro, y luego en otra ocasión hablaré acerca de este tema. Somos vasos de barro. ¿Por qué Dios no escogió vasos de oro? ¿Por qué Dios no escogió vasos de diamante? ¿O por qué Dios no escogió otro vaso de unas perlas preciosas? Dios tiene perlas preciosas que ni tú ni yo conocemos. Y Dios fuera dicho, y tenemos este tesoro en vasos de diamante. Y Dios fuera dicho, y tenemos este tesoro en vasos de oro. Pero ¿por qué vasos de barro? ¿Por qué un barro? Porque el barro es fácil de manejar, de manipular. El barro es fácil de controlar, es fácil de manipular. Pero un vidrio se quiebra y cuando la persona lo va a agarrar se pincha. Pero el barro es fácil de manipular. Bien, ahora, el Señor puso en mi corazón que hiciera este video y me llamó mucho la atención porque Dios empezó a enseñarme en los 4 plataformas, por llamarlo así, en que el cristiano vive diario. Y la primera plataforma o el primer ambiente es atribulado. Viviendo por fe, estamos atribulados. Y es lo primero que dice la Biblia. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Escucha bien. La palabra tribulación o la palabra atribulado representa persecución o adversidad que pasa una persona. Significa adversidad, dificultad, penalidad, calamidad. Esto es lo que significa la palabra tribulación. Cuando estamos en tribulación, estamos en un momento donde estamos desconcertados, no sabemos qué vamos a hacer. La gente en tribulación pierde la paz, pierde el enfoque. La gente en tribulación pierde la fe. Hay gente que están atribulados y pierden la fe, pero hay otros que en tribulación aumentan la fe. Por eso que el título dice viviendo por fe, porque en medio de esa tribulación Dios quiere que tu fe se altere, que tu fe se levante. Los hombres de Dios, los apóstoles, los profetas, hombres de la Biblia, vivieron grandes tribulaciones. Oye bien, las tribulaciones son pruebas y dificultades que los creyentes enfrentan en su vida. Las tribulaciones son pruebas a diarios, dificultades a diario que tú y yo pasamos constantemente. A veces somos atribulados en la familia, a veces somos atribulados en la salud, a veces somos atribulados en las finanzas, a veces somos atribulados emocionalmente. Ahora, cuando estamos en esa tribulación, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que buscar a Dios, tenemos que aferrarnos en la fe de Dios. David, la Biblia dice que David recibió una gran tribulación. ¿Y cómo lo dice la Biblia? Dice la palabra que David llegó con su grupo de guerreros a su campamento y se encontró que se habían llevado, que habían raptado o que habían secuestrado a sus mujeres y a sus hijos. Y todos los soldados de David también estaban pasando el mismo dolor. Se llevaron sus mujeres, se llevaron sus hijos y hubo un gran lamento en ese campamento, al punto que la Biblia dice que la gente quiso apedrear a David, pero David se fortaleció en Dios. ¿Ves? Ahí es donde actúa tu fe. Cuando estés en tribulación, ¿qué es tribulación? Problemas, dificultades, adversidades. Hay gente que me está escuchando que está pasando una tribulación de enfermedad. No sabe cómo salir de esa enfermedad. No sabe cómo vencer el cáncer. No sabe cómo vencer ese dictamen. Hay mucha gente pasando por tribulaciones en sus familias, tribulaciones emocionales. Se te fue el marido. Tu hijo está en la droga y te sientes atribulada. Pero Dios, bendito sea Dios que te va a ayudar. Bendito sea el poder de Dios. Estamos atribulados, pero no estamos angustiados. Oye la promesa, voy a quitar la promesa.
Estamos atribulados en todo. Oh, yo siento a Dios aquí. La palabra atribulado en todo es que vas a ser perseguido financieramente, vas a ser perseguido en la salud. Y Dios te está diciendo que aunque estés atribulado en todo, no vas a estar angustiado, porque tienes la paz de Dios. Atribulado en todo, lo que dice la palabra. Me llama la atención esta expresión. Estamos atribulados en todo. Señores, todo es todo. Vas a recibir tribulación con tus hijos. Vas a recibir tribulación con tu esposo. Vas a recibir tribulación en el trabajo. Hay muchos de ustedes que no saben manejar la tribulación en el trabajo. Los compañeros, la gente se te levanta. Y en vez de tener paz, y en vez de descansar en Dios y dejar que Dios pelee por ti, dañan lo que Dios está haciendo. Y posiblemente Dios te quiere subir en un nivel alto en ese empleo. Daña la persecución en la universidad. Se te levantan los compañeros, persiguen tu fe, se burlan de ti. En el trabajo se burlan de tu fe. Estás en un tiempo de tribulación, pero no estás angustiado, porque Dios te da paz. Oye lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:35. Oye lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:35. Este versículo me llama mucho la atención porque en este versículo encontramos poder y vida. 8:35 dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones, angustia, persecuciones, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones, persecuciones. La tribulación te quiere separar de Dios, pero la tribulación, cuando tú tienes fe, te acerca a Dios. ¿Estamos atribulados en todo? ¿Estamos atribulados en todo? Posible sí. Y tú estás pasando una tribulación hoy, mas no angustiado. Mas no angustiado. Estás en tribulación hoy y Dios te está dando una promesa. No angustiado. Sí en tribulación y en todo, pero no angustiado. Así que mi amigo, mi hermano, este es el primer segmento, el primer nivel. Estamos atribulados, pero no angustiados. Así que descansa en la paz de Dios, porque en ella encontramos refugio, en la paz de Dios. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. En esa tribulación, Dios te va a descargar un nivel de gloria en tu familia, en tus finanzas, en tu hogar. Así que pasa la tribulación, pero no la pases atribulado. Pásala en paz y pásala, como dice la palabra, no angustiado. Te bendigo en el nombre de Jesús. Shalom.